Bien, jóvenes, muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Me hace el favor de decirme si se escucha Beatriz, Adriana, no sé, ¿se escucha bien? You are now unmuted. Hola, bueno. Excelente, muchas gracias, Beatriz. Muy buenos días, muchas gracias, Adonis. Vamos a empezar con un tema nuevo, ¿verdad? Muy bonito el tema, que se tiene que ver con lo que es hipótesis. Les mencioné que había subido un video al Facebook del grupo que tiene que ver con lo que era hipótesis, ¿verdad? Entonces, el objetivo de es que algunos quieran y empezarán a tener una cierta noción de qué se va a tratar. Entonces, en la unidad número 3, que es prueba de hipótesis. Así que espero que lo hayan visto y que esto ya se les resulte familiar. Obviamente, el video solo son de unos 4 minutos, entonces no habla de la plenitud de la unidad número 3, pero sí para que tengan ciertas nociones. Conocimiento que deben de tener bien claro para lo que es prueba de hipótesis es lo de la distribución muestral de medias, distribución muestral de proporciones, ¿verdad? De esas dos, quiero que lo tengan bien claro, los conceptos, lo del teorema del límite central, esos conceptos para que se les haga fácil a ustedes lo que es la unidad número 3. Entonces, empezamos. Y empiezo vamos a ver, ya sé a quién le voy a preguntar. ¿A quién le pregunto? A Beatriz, me dio un nombre acá. Voy a ver qué nombre me dio Beatriz. Beatriz. You are now unmuted. Ajá, déme un nombre ahí. Isabel Alejandra, excelente, gracias, Isabel. Y buenos días, Isabel. Aquí estoy, así me gusta, ¿verdad? Sí, sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Pregunta nada más sencilla, Isabel. Ayúdenos y recuérdenos qué es hipótesis para usted, con qué lo relaciona, con qué lo vincula. Como una posible explicación de un evento. Muy bien, excelente, Isabel, muy buena. ¿Alguien más quiere aportar sobre hipótesis? Una posible explicación de un evento. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? Una suposición, una premisa. Excelente, Ada Maribel. Suposiciones, su premisa, perdón. Estoy dando pistas. Entonces, ¿alguien más? Aquí a lo que esperamos llegar, que digamos ahí queda lo que probablemente ocurra, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, a medida que ustedes van conociendo de la estadística, mi hipótesis es, les encanta la estadística. Excelente, José, un supuesto, ¿verdad? Gracias, Raúl. Le vamos a dar 2 puntos, Raúl, ¿me recuerda? Pero que estadística 3, me recuerda, siempre me ayuda, gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, Jacqueline. Entonces, una hipótesis está relacionada con un supuesto. Por ejemplo, yo digo, a medida van conociendo de la estadística, yo digo, les encanta la estadística. Entonces, ahora, esa hipótesis puede ser que sea cierta, puede ser que sea falsa, ¿sí o no? El hecho de que es mi apreciación de lo que puede estar pasando, entonces esa hipótesis puede que sea cierta, puede que sea falsa, puede que se logre medir o no se logre medir. Ahora, nosotros en estadística 2
vamos a enfocar el tema de prueba de hipótesis en prueba de hipótesis para medias, prueba de hipótesis para proporciones. Eso nos permite a nosotros cuantificar las variables. Entonces, cuando les dije que la hipótesis se puede comprobar o no se puede comprobar, entonces muchas veces no se puede comprobar porque está fuera del alcance de nosotros y no se puede. Entonces, en este sentido, nosotros nos vamos a enfocar en prueba de hipótesis para medias, prueba de hipótesis para proporciones, y entonces eso nos permite a nosotros, repito, cuantificar esas variables. Y las variables en una prueba de hipótesis para medias tiene que ser cuantitativa y para proporciones tiene que ser cualitativa. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre qué es estimación y prueba de hipótesis. Vamos a hablar de los errores potenciales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se maneja el concepto de error? En su trabajo también usted debe considerar el concepto de error. Es decir, cuando trabajamos con muestras, siempre van a haber errores a la hora de hacer un estudio, siempre, toda la vida. Hay unos errores, por ejemplo, que son por ejemplo, que son factores externos, son errores que uno puede controlar, puede corregir, pero hay otros errores que no. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren establecer, por ejemplo, y eso es toda la vida ha ocurrido, por ejemplo, inclusive si les pregunto esto hace 20 años, la misma ejemplo, es decir, si yo les digo a ustedes, quiero saber, miren, cuál es, qué opinión tienen ustedes sobre sobre las estrategias que está siguiendo el gobierno, que está haciendo el gobierno sobre la estrategia de la reapertura. Entonces, alguien que está siempre afín al gobierno, aunque haya errores en algún planteamiento, siempre te va a decir que es lo mejor. Y alguien que está totalmente opuesto a eso, ustedes deben de entender eso y por favor no me lo malinterpreten. Entonces, alguien que esté totalmente opuesto a eso, aunque sea algo hermoso, lo que pueda, algo buenísimo, de bendición para nuestro país, pero alguien siempre le va a poner un pero a eso. Entonces, uno, ¿cómo va a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo manejar eso? ¿Verdad? ¿Cómo manejar eso? Entonces, esos errores son bien difíciles de medir. Entonces, y siempre nosotros debemos considerar un margen de error. O puede ser que alguien opine por falta de conocimiento, simplemente porque escuchó de otras personas, ¿verdad? Entonces, decir algo y eso mismo está repitiendo. Y eso a veces ocurre mucho en nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo una frase de la rectora Ángela, Isabel, perdón, de que ella decía que tenemos una población acrítica, que realmente no formamos nuestro propio criterio ante la situación, ante la coyuntura nacional, sino que simplemente nos pasamos a lo que otros nos dicen, y eso es muy grave. Bueno, es un paréntesis, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a desarrollar reglas de decisión. Aquí voy a mencionarles 2 reglas de decisiones para la toma de decisiones, y luego, lo que les mencionaba, que vamos a trabajar con prueba de hipótesis para medias y proporciones, pero aquí, además de estas le vamos a agregar la prueba de hipótesis de independencia. Pero ahorita me quiero enfocar solamente en lo que es prueba de hipótesis para medias y proporciones en la parte de la medición. Ahora, como estamos enfocándonos a lo que es prueba de hipótesis para medias y proporciones, por eso que cuando se les pregunta qué es la hipótesis, de manera para enfocarla a hipótesis de medias y proporciones, es afirmación acerca de un parámetro de la población. ¿Sí? Afirmación acerca del parámetro de la población. Entonces, en hipótesis siempre, oígame ese término que utilizo, siempre vamos a hacer referencia al parámetro. Cuando hablamos de medias, el símbolo que voy a utilizar es el símbolo mu, y cuando hable de proporciones, el símbolo que voy a utilizar es la P mayúscula, ¿verdad? Entonces, la P mayúscula.
Por ejemplo, yo les digo, el tiempo promedio dedicado a estudiar para el parcial 1 fue de 5 horas. Esas 5 horas diarias es cuando yo daba 5 horas, me refiero a todo el grupo. En promedio dedicaron 5 horas para el examen. ¿Sí? Entonces, otro parámetro. Por ejemplo, al menos estuve viendo que al menos le dieron like a alguno al video. No sé si lo vieron, pero solo le dieron like, pero el 5%, ahora ese 5% me refiero a todo el grupo también, a los 4 grupos, el 5% de mis estudiantes vieron el video. Ese 5% se refiere al parámetro y el símbolo que voy a utilizar sería P. El valor de P sería del valor del 5%. ¿Sí? Entonces, ese sería para mí el parámetro, ¿verdad? Entonces, la hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas formulada a manera de proposiciones. Por ejemplo, cuando yo me puse a pensar una vez, y no sé si lo expresé en este grupo, que casualmente cada vez le preguntaba a alguien, por ejemplo, no es por, solo voy a mencionar, Carla Xiomara, participe, y así, cualquier otra persona. Entonces, las personas que mencionaba, justamente me decían por chat, el micrófono no me funciona. Y entonces me dio esa... ¿Qué estará pasando en este caso? Dije yo. ¿Por qué será que los alumnos me dicen que a los que yo elijo les falla el micrófono? Entonces, una curiosidad, ¿verdad? Entonces, una suposición, ¿qué está pasando por acá? Entonces dije yo, los alumnos les está fallando el micrófono, es mi hipótesis. Y la alterna es que no querían participar. Entonces la otra opción de hipótesis, no querían participar. Entonces esos son aspectos que pueden ocurrir de algo, ¿verdad? Entonces, las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, a medida que ustedes van viendo la materia de estadística, yo creo y hago una suposición, como lo mencionaron algunos, a los chicos les encanta la estadística. La hipótesis no necesariamente sea verdadera. O sea, en otras palabras, puede ser que sea falsa. Y cuando digo falsa es que no le gusta la estadística, ¿verdad? Y eso lo he explicado, ¿verdad? A mí hay otras materias que no me atraen, así como ustedes, eso no es problema. Entonces, y en el caso de las hipótesis, pueden o no comprobarse con hechos. Para nosotros, siempre vamos a tener la posibilidad de comprobar hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos vamos a basar en casos donde podemos cuantificar las variables, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja de esto. ¿Y de dónde surgen las hipótesis? Lo que mencionaba sobre el caso del micrófono, ¿verdad? Que casualmente, ¿verdad? Entonces, le estaba fallando y yo, realmente, ¿será que no quieren participar en clases? Como una vez que me pasó que unos chicos, yo feliz llegué a un grupo que me dieron a última hora y entonces cuando yo llegué al aula, los chicos sorprendidos porque me vieron entrar y empecé a hablar, a presentarme, y vi unas caritas como no tienen idea. Y entonces yo dije, ¿no están contentos conmigo? Entonces, y las chicas todas tristes, ¿verdad? Todas tristes, porque no había llegado la persona que esperaban y llegué yo. Fue algo divertido, ¿verdad? Entonces, al final ellos dijeron ahí, nuestra apreciación estaba equivocada. Sí, así que, pero bueno, sigamos con esto. Entonces dice, además podemos surgir de un postulado, de una teoría, o sea que todo esto puede volverse una teoría, una ley, ¿verdad? ¿Por qué la manzana, por qué
los objetos caen hacia abajo, y al final de todo eso salió la famosa ley de gravedad. Entonces, ahora, aspectos que se deben tomar en cuenta para una hipótesis. La hipótesis debe referirse a una situación social real. Creo que está bien clarito esto. Los términos o las variables de las hipótesis deben ser comprensibles y lo más concreto posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace tiempo, un grupo, cuando el trabajo de investigación era sobre prueba de hipótesis, entonces el tema de ellos de investigación era el conflicto en el Medio Oriente. Es cierto que se refería a una situación social real, era comprensible y era concreta, pero tampoco estaba fuera del alcance de todos nosotros hacer eso, ¿verdad? Entonces, porque si querían averiguarlo, ¿con quién lo iban a hacer? No lo iban a hacer con los vecinos de la colonia, a preguntarles a ellos. Tenían que ir al lugar, a Irán, a Irak, a Libia, y entonces a todos esos lugares ir y a preguntar. Entonces no tenía sentido ese tipo de planteamiento. Ahora, la relación entre las variables propuestas en una hipótesis debe ser clara y verosímil. Por ejemplo, yo les digo acá, hacemos una relación entre variables, por ejemplo, nivel de estudio, tiempo de estudio y rendimiento académico. ¿Tendrá sentido eso? ¿Tendrá lógica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Rendimiento académico y el tiempo que le dedican a estudiar? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Sí, tiene relación, tiene sentido, muy bien, excelente. Ahora, pero ahí uno utiliza la lógica para eso, ¿verdad? Entonces, dice, sí, tiene sentido, puedo hacer la investigación, pero si en lugar de el rendimiento académico, en lugar de asociarlo con el tiempo de estudio, lo dedico, por ejemplo, con la estatura de ustedes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que son altotes, los que miden casi 2 metros, 2.5 metros, solo sacando 10 de pasar. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso es para que sea bien evidente la relación, ¿verdad? Que no existe. Entonces, los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observable y medible, referente a la realidad, lo que les decía con el tema del la guerra, el conflicto en el Medio Oriente. Y las hipótesis deben ser relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Nosotros acá tenemos que vincularlas con las distribuciones muestrales que hemos visto, la de media, de proporciones, y ahora que le vamos a agregar un elemento más, que es la distribución chi cuadrada, que vamos a hablar sobre la prueba de independencia. Entonces, ustedes siempre la tienen que vincular, relacionar con ellos, ¿verdad? Y en el caso de las hipótesis, entonces vamos a hablar de dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, para efectos de planteamiento, acá nosotros vamos a trabajar con dos tipos de hipótesis. Entonces, una de ellas se le va a llamar hipótesis nula y la otra es la hipótesis alterna. Esa hipótesis nula es lo que se afirma sobre el parámetro y la alternativa es lo que se desea probar, ¿verdad? La hipótesis alternativa contradice a la hipótesis nula. En todo trabajo de investigación, ustedes las hipótesis que plantean o deben de plantear siempre tienen que ser la hipótesis alternativa, porque es la hipótesis que desea probar, ¿verdad? Entonces, algunos le llaman hipótesis de trabajo también, lo que es una técnica de investigación para esto ya es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estimación, recuerden que la estimación surge cuando el parámetro es desconocido. En las pruebas de hipótesis, todo planteamiento de hipótesis está relacionado con los parámetros. Voy a repetir. En la estimación, el parámetro es desconocido. En las pruebas de hipótesis,
todo planteamiento de hipótesis se basa en los parámetros. Acá en la estimación, el parámetro se estima o se infiere a partir de datos muestrales. Es decir, quiero ver qué tan cerca, qué tanto es el valor del parámetro, lo hago a través de datos muestrales. E infiero hacia el parámetro, que puede ser la media o la proporción poblacional. Y en el caso de las pruebas de hipótesis, aquí conozco el valor del parámetro, pero en la prueba de hipótesis yo voy a probar, valga la redundancia, la veracidad de esa hipótesis. ¿Y en base a qué? A datos muestrales. Los datos muestrales me permiten saber si ese es realmente el verdadero valor del parámetro o no lo es. Entonces, lo que decíamos acá, la hipótesis nula es un enunciado que se expresa sobre un supuesto valor del parámetro, supuesto valor del parámetro. ¿Sí? Y la hipótesis alterna o alternativa, hipótesis alterna o alternativa contradice la hipótesis nula. Por ejemplo, si ustedes pueden plantear una hipótesis en su trabajo de campo. Por ejemplo, el año pasado se hizo una investigación similar a la que hoy están haciendo ustedes, y entonces se dedujo que el 47% de la población, 47 creo que era, 47% de la población estudiantil estaba trabajando. ¿Qué creen ustedes? ¿Será más o será menos o será ese valor de 47? ¿Qué creen ustedes? Esta fue la conclusión a la que ellos llegaron. Creo que el año pasado hicieron un trabajo similar. El 47% de la población estudiantil trabaja. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser más o menos? ¿O realmente es 47? ¿Qué dice Irving? No, perdón, si iba a decir algo. Puede ser menos, Lick, por las condiciones del país en que estamos ahorita. Excelente, va, muy bien, bueno, perfecto, buen punto. Entonces, esas variables adicionales que no, obviamente el año pasado no estaban, hay que tomarlas en cuenta ahora. Muy buena aportación. Entonces, lo que aquí dijo Irving, por ejemplo, lo que él cree puede ser, y así no decir es, porque también estamos de considerar el margen de error. Puede ser, entonces, eso va como hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces, contradice a la hipótesis nula. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la hipótesis alternativa es un enunciado que ofrece la alternativa sobre el valor supuesto del parámetro. Entonces, aquí yo decía 47%. Entonces, no, puede ser menos ya y esa variable, obviamente, que influyó no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y los procesos que vamos a utilizar acá nosotros para los procedimientos para comprobar una hipótesis, esta es de manera general. Primero hay que identificar la distribución de muestreo adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ir viendo si aplicamos, por ejemplo, recuerden si el tema tiene que ver con medias o de proporciones. Y es decir, si vamos a trabajar con los conceptos de la distribución de muestreo de medias o la distribución muestral de proporciones. ¿Y cómo van a saber si es de medias o de proporciones? Bueno, la misma información se la va a proporcionar. O la variable de interés es cuantitativa, es de medias. Y los datos media y diversión estándar. Y en proporciones, la variable de interés es cualitativa y también los datos, tamaño de muestra y la proporción que por lo general dan. Y luego cuando uno identifica eso, inmediatamente lo que tiene que hacer después es establecer, con otras palabras, plantear la hipótesis nula y alterna. Lo primero que van a hacer ustedes, así, al solo leer el enunciado de un problema, mentalmente, es decir, medias, proporciones, pum, ya ustedes se enfocan, porque si es de medias, ya sabrían ustedes qué estructura tienen que darle al problema. Si es de proporciones, también cuál va a ser la fórmula correspondiente. Si es de medias, si es de proporciones, cuáles serían las fórmulas y el proceso y el procedimiento a tomar. Ahora, cuando ya identifican que es de media o proporciones, luego plantean la hipótesis.
y las hipótesis siempre están asociadas a los parámetros. Entonces nosotros luego vamos a seleccionar el nivel de significación y ese vale alfa. Nosotros, si ustedes se recuerdan, nosotros usamos esta expresión aquí, alfa, alfa. Entonces, y nosotros ocupamos 0.90, 0.95, 0.99. Esos serán realmente como los valores estándares de un nivel de confianza. Ahora, ayúdenme, Josué Alexander. Si no se les daba el nivel de confianza, ¿cuál tomábamos? Josué Alexander. Josué Alexander. 0.95. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Ahora, entonces, ese alfa 1 menos alfa que nosotros mencionamos en el nivel de confianza, ese alfa es el mismo que estamos viendo acá. Y el alfa se le llama nivel de significación o nivel de significancia. En este caso, por ejemplo, alfa, ¿cuáles serían los valores estándares para un nivel de significación? Y antes era 0.90, hoy va a ser 0.10. Y antes era 95 es 0.05 y antes va a ser 0.01. ¿Sí? Ahora, Carla Xiomara, ¿cuál de ustedes, por ejemplo, si no se les da el nivel de significación o nivel de significancia, cuál tomaría usted? Carla Xiomara. Carla Xiomara. Hola. Ayúdele. École, 0.05, excelente. Ada, Carla, Xiomara, muy bien. Excelente, le ganó. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, así es, compañero, así es, jóvenes. ¿Verdad? Cuando estoy con ustedes me siento jóvenes, por eso les dije compañero. Seleccionar un nivel de significación. Entonces, nosotros vamos a hablar siempre del valor de alfa, ¿verdad? Entonces, ese alfa va a tener un aporte muy importante en la parte de prueba de hipótesis, también en el control de lectura de ustedes. Y recuerden, chicos, el control de lectura son 2 semanas después del primer parcial. Entonces, el control de lectura va a ser el día viernes 16 de diciembre. De octubre. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, aquí lo voy a poner. Viernes 16 de octubre. Entonces, ese sería el control de lectura para ustedes, ¿verdad? Y el material sería, está en la plataforma. Yo creo que, no sé si ya lo compartieron en el grupo de WhatsApp. Y la nota del expediente del que... Después, ¿sobre cuál evaluación es? Bueno, el material es un material, así como se les dio en Estadística 1, Ana, se les dio un material para lo que era el control de lectura en Estadística 1. También se les proporciona un material para el control de lectura para Estadística 2. ¿Sí? Entonces, ahí lo vamos a compartir. Yo lo subí al Facebook del grupo, creo. Y si no, está en la plataforma. Yo lo subo, entonces, si hay alguna duda. Sí, pero ahí sí. 15%, hay un 15% que es la nota de las evaluaciones, que lo expliqué ayer, ¿verdad? Las notas de los laboratorios y tareas. Entonces, bueno, ahora cuando decía esta cosa acá, yo lo expliqué al principio, Ana, ¿verdad? El laboratorio que hicimos,
Y laboratorio y tareas. Lo cliqué ayer. ¿Vino a clase usted ayer? Estuve en clase ayer, Ana. Estuve en clase ayer. Entonces, sí, tareas y laboratorio, tarea 1, laboratorio 1, todo el conjunto de laboratorios y tareas valen el 15%. Pero cuando digo conjunto, porque vamos a hacer varios. Y de eso voy a sacar un promedio. Ok, vamos a ir a la clase. Entonces dice, determinar el valor seleccionar el estadístico de prueba o de contraste. El estadístico de prueba, sí, el estadístico de prueba o de contraste, es un valor que vamos a obtener a partir de las fórmulas. Bueno, ¿cuáles fórmulas? ¿Cuál es fórmula? La fórmula de que ocupamos en la distribución muestral de medias, cuando calculábamos Z o cuando calculábamos T. Entonces, y la fórmula para la distribución muestral de proporciones. Entonces, ahí ocupamos solo la variable Z. Entonces, las fórmulas de Z. Entonces, el valor obtenido a partir de esa fórmula se le va a llamar estadístico de prueba. Y si estamos trabajando con la distribución normal estándar, obviamente el símbolo que vamos a ocupar va a ser Z. Y si vamos a ocupar con la distribución T de student, la letra que voy a utilizar, el símbolo que voy a utilizar va a ser la letra T. Y repito que es una fórmula. El estadístico de prueba es una fórmula. Entonces, que vamos a calcular Z o T dependiendo de la información que nos proporcione el enunciado. Luego, el estadístico de prueba se va a comparar con el valor crítico. El valor crítico es un valor que vamos a obtener de tablas. ¿Cuáles tablas? O la distribución normal estándar o la distribución de student. Pero el valor crítico lo vamos a obtener directamente de las tablas. Y luego ese valor crítico es un valor límite que nos delimita la zona de aceptación, ya voy a explicar eso, y la zona de rechazo, ¿verdad? Entonces, va a haber una área que va a representar la área o probabilidad de aceptación de la hipótesis nula, y va a haber una área que va a representar la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. Y esa área que va a indicar la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula va a estar dada por alfa. Repito, el área que va a estar dada, dice el área que representa la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula, a eso se le va a llamar alfa. Entonces, y luego lo que vamos a decir nosotros, que el estadístico de prueba lo vamos a obtener a partir de evidencia muestral. Es decir, nosotros vamos a obtener datos que provienen de una muestra y con esos datos, o sea, la media muestral, el tamaño de muestra, el tamaño de la población. Entonces, toda la fórmula para encontrar el estadístico de prueba necesito datos que provienen de una muestra para poderla sustituir en la fórmula. Y luego compararlo y concluir. Compararlo y luego concluir. Vamos a ver eso. Bien. Ahora los tipos de errores. Vamos a ver, Raúl Ernesto Chévez. ¿Cómo está, Raúl? Excelente, licenciado. Excelente, muy bien. Una pregunta para usted. Como usted es buena onda, yo le voy a dar una pista, le voy a dar un comodín. ¿Ok? Bueno. Entonces, dice bien, hay dos tipos de errores que se pueden cometer en una prueba de hipótesis. El primero se llama error tipo 1. ¿Cómo cree que se llama el segundo? Error tipo 2. Excelente, excelente. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Está fácil, ¿verdad? Sí. Así de fácil es esto. Así de fácil es la estadística. ¿Aceptan la hipótesis o es rechazada? ¿Aceptan la hipótesis que la estadística es fácil o es rechazada? Entonces, ¿qué se entiende por error tipo 1?
Eso se va a entender por error tipo 1. Error tipo 1. Dice, se presenta... No, ha herido mi sentimiento. Acerta, Gabriela. Dice, se presenta la hipótesis nula. Dice, se presenta si la hipótesis nula es rechazada cuando esta es verdadera. Entonces, para entenderla mejor, aquí tengo un cuadrito que les va a explicar un poco mejor. Es las decisiones que uno puede llegar a la hora de tomar una decisión es o rechaza la hipótesis nula o la acepta. ¿Sí? Ahora, estadísticamente hablando, no se utiliza la palabra aceptar, se utiliza el término no rechazar. ¿Sí? Pero para hacerlo más tranquilo para todos me incluyo, entonces en lugar de decir no rechazo, digan acepto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Raúl, ya cuando ya decida, ya dentro de un par de años que se case, y la futura esposa le pregunten ahí, ¿acepta a Raúl como su esposo? Y ella va a decir, acepto. Cuando le pregunten a Raúl, no vaya a decir no rechazo. Diga también, acepto. Entonces, no voy a decir porque van a decir, el profesor de estadística me ayudó, no me sugirió que dijera no rechazo. No voy a hacer eso. Era tipo, qué bárbaro. Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, la hipótesis nula? Como les decía, toda hipótesis nula, el planteamiento de la hipótesis puede que sea verdadera o puede que sea falsa, ¿verdad? Como ahí les decía, como Gaby, que ya hirió mis sentimientos, dijo que rechazaba, que les dije yo, les encanta la estadística y entonces puede ser que la hipótesis sea verdadera o puede ser que sea falsa, ¿verdad? Entonces, las posibles conclusiones a las cuales podemos llegar nosotros de esto solo son 4. Son 4 las posibles decisiones, pero obviamente 2 de ellas pueden ser decisiones correctas y las otras tienen que ver con el tipo de error. ¿Cómo sería en este caso? Entonces, por ejemplo, decisiones correctas, rechazar la hipótesis nula, siendo ella falsa. Eso es una decisión correcta, ¿verdad? Entonces, en la hipótesis, otra decisión correcta es aceptar la hipótesis nula, siendo ella verdadera, decisión correcta. Ahora, ¿cómo se lee esto del error tipo 1, que es alfa? Entonces, rechazar la hipótesis nula, siendo esa hipótesis verdadera, ese sería el error tipo 1, que sería alfa. O sea que alfa representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo esa hipótesis verdadera. Y el otro caso es el error tipo 2. No sé si aquí algunas señoritas pueden dar testimonio de esto, ¿verdad? Esta tiene que estar vinculados ustedes, que dice aquí aceptar la hipótesis nula siendo la hipótesis falsa. ¿Cómo es eso? Aceptar todas las propuestas. Por ejemplo, ¿a quién le pregunto? ¿Quién de este grupo? Le pregunto a Beatriz, Adriana, no. Vamos a preguntarle a Ada Maribel. Error tipo 1 o error tipo 2. Dice, aceptar la hipótesis, aceptar las propuestas de los talibanes, siendo esas propuestas, ¿cómo dice acá? Como dice Ada Maribel aquí, la que estoy señalando. Este de acá. Aceptar las propuestas, aceptar todas las propuestas del talibán, siendo esas propuestas falsas. Entonces, no sé si alguna de ustedes ha cometido error tipo 2. Gabriela, Diana. ¿Han cometido error tipo 2 alguna vez? Ninguna vez. Yo le creí todo. Y al final era falso. Pero jóvenes, varones, miren, acá hay algo que a ustedes les puede ayudar. Miren, por ejemplo,
Error tipo 1, ¿verdad? Cuando está en el momento muy especial de acercarse a la chica que tanto aman y admiran. Entonces le decían a ustedes, que cuando están en el momento de festejo y van a hacer la propuesta, y ustedes van a decir, por favor, reconsidera mi propuesta. No vayas a cometer error tipo 1, porque no vayas a rechazar mis propuestas, porque todas mis proposiciones son, ¿cómo serían acá? Verdaderas. Entonces, no vayan a cometer error tipo 1, señoritas, tengan cuidado, ¿verdad? O el error tipo 2, que es lo más frecuente. Por ejemplo, estadísticamente hablando, el error tipo 2 es el más grave, ¿sí? El error tipo 2 es el más grave. Perdón. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que vemos esto del concepto que es más grave? Diana, ¿va a dar testimonio, Diana? Diana Abigail. No escucho. Ok. Pero, tiene... Los demás se escuchan. Porque Ana